¿Cómo están? ¿Qué Andrés? ¿Cómo va? Bueno, mientras funciona ahí la presentación, la idea de hoy es hablar un poco de inteligencia artificial y lo que viene con computación cuántica. ¿Cuántos de ustedes conocen, han escuchado o ya están haciendo algo en computación cuántica? ¿Han escuchado? Y tú de allí que levantaste la mano, ¿trabajas o has escuchado? No, he escuchado. Escuchado, computación cuántica, vale. La idea, traten de tener un poquito de paciencia con esta presentación. Computación cuántica, como su nombre lo dice, es un poquito cuántico, ¿no? Entonces, tratar de hacerlo lo más divertido, lo más suave. Al final les voy a mostrar un demo de lo que quiero que vean, el reto que hoy en día es programar algo en computación cuántica. Es un demo tal vez más sencillo que el Hello World y son como 100 líneas de código. Entonces, como para que ustedes vean a lo que nos enfrentamos en computación cuántica. Bueno, mientras eso funciona ahí, igual voy a ponerlo en las diapositivas mientras nos ponen ahí. Yo soy Jean-Philippe Bernier, trabajo en una empresa que se llama Grupo Bernier, es una empresa familiar. Yo soy el líder de innovación del Grupo Bernier. Nuestro foco es específicamente desarrollar soluciones en inteligencia artificial y desarrollar algoritmos basados en computación cuántica. Hoy en día nos estamos expandiendo a nivel internacional y estamos abriendo una oficina en Reino Unido, y pues nuestro foco es solo inteligencia artificial, matemáticas, trabajar desde la parte física y pues ahora con computación cuántica cada día volvernos un poquito más locos en el proceso. Hay una diapositiva específica que quiero que vean apenas nos pongan ahí el video, que son dos personas de mi equipo que nos han ayudado a apoyarnos o que han ayudado a desarrollar todos estos algoritmos y estas cosas que estamos trabajando en computación cuántica. Todos ustedes aquí son del área de desarrollo, todos echan líneas de código. Listo. No importa el lenguaje en el que echen línea de código, ahorita cuando vean el demo me van a entender la complejidad a la que nos enfrentamos con computación cuántica en el desarrollo de soluciones. Démosle un momentico más que nos ayuden ahí, porque bien difícil es el tema. Si no pueden ver las imágenes, más difícil, y créanme que no se va a bailar acá como átomo y esa cosa, entonces se vuelve más complicado. ¿Alguien quiere saber algo específico de computación cuántica o tiene una idea mientras nos ponen ahí imagen de qué puede ser computación cuántica? Para computación cuántica hay un lenguaje que se llama el Q#, es el Q numeral de computación cuántica, es en el cual les voy a mostrar el demo justamente hoy de lo que se hace en computación cuántica. Algo importante es que lo primero que deben tener en cuenta antes de que entremos a hablar qué es computación cuántica: hoy en día no existe como tal computadores cuánticos 100% basados en qubits lógicos. Ya les voy a explicar qué son los qubits y cuáles son las diferencias entre los qubits. La mayoría de máquinas que hay hoy, o no la mayoría, todas las máquinas que hay son experimentales en este momento. Todavía no tenemos en la humanidad un computador cuántico que supere el punto de singularidad de procesamiento que tiene o que hay en la computación tradicional. Ya también les voy a mostrar un poco sobre esto. Pero imagínense que el punto de singularidad es algo como esto: si sumáramos todos los posibles computadores que hay en el planeta, o todos los posibles dispositivos que tienen algo de procesamiento en el planeta, esa suma de dispositivos termina siendo el punto de singularidad donde una computadora cuántica excede las barreras de lo que vamos a encontrar. ¿Por qué nos enfrentamos a esto? ¿Cuántos de ustedes trabajan aquí en inteligencia artificial o simulaciones? Ok. Vámonos entonces. ¿Conocen más o menos las bases de los algoritmos de encripción tipo RSA, que es factorización? ¿Sí? Entonces, cuando uno dice factorización de 2 o de 5, la factorización de 5 y 2, pues es un número relativamente, aunque es un número grande, pues es un entero relativamente pequeño. Cuando los números en factorización, los dos operadores de factorización van creciendo, pues nos vamos enfrentando a unos cálculos matemáticos muy complejos para los computadores que hoy en día tenemos. Ahí es donde comienza uno a pensar en supercomputadores y cosas por el estilo. RSA 2048, que es tal vez de los algoritmos más fuertes en computación hoy en día, en encripción, perdón, hoy en día, con la supercomputadora más grande, o digamos las que se pelean ser las más grandes, nos tomaría 200 años romper ese algoritmo. Conclusión: estamos seguros hoy en día. Computación cuántica podría resolver ese algoritmo y romper la encripción, resolviendo la factorización inversa a través de algo que se llama
ahorita me acuerdo el nombre, es una transformación de matrices. La cosa es que lo resuelve en 10 segundos o menos. Es como para que se hagan un poco a la idea de la diferencia de procesamiento que computación cuántica va a traer. ¿Quiénes piensan que las GPUs son rápidas? Las GPUs comparadas con una computadora cuántica, con un átomo de helio, son tortugas sin patas. ¿Sí? Y ustedes pueden decir, no, es que yo voy a poner ahí 20 GPUs en línea. Mano, eso contra una computadora cuántica es nada. Una computadora cuántica va a superar en una sola computadora toda la suma del poder de cómputo del planeta y nos va a ayudar a enfrentar problemas que hoy en día no podemos resolver. Entonces, les voy a poner ejemplos de problemas por cuales computación cuántica es una necesidad hoy en día. ¿Cuántos de ustedes han visto esos problemas que tiene el planeta Tierra con las islas de plástico que hay en el océano? ¿O quiénes conocen algo de ese problema? El plástico se ha vuelto un dolor de cabeza para toda la humanidad, ¿no? Si nosotros hace 80, 90 años, cuando comenzamos como humanidad a identificar esos polímeros, a identificar el problema del plástico, hubiéramos podido simular todo lo que hubiera sucedido con el plástico, pues seguramente hubiéramos pensado en desarrollar algún tipo de compuesto o algún tipo de elemento mucho más sencillo, que no fuera tan dañino, como esas bolsas plásticas que hay hoy en día reusables, que son biodegradables y una cantidad de compuestos. Pero tuvieron que pasar, es más, hoy en día no podemos hacerlo. Han pasado 90 años y nos enfrentamos a todo este problema. Entonces ahí es donde computación cuántica entra a hacer cosas que la computación tradicional no puede hacer. La supercomputadora más grande del planeta Tierra hoy en día no es capaz de simular los efectos en el cuerpo humano de la molécula del café. ¿Cuántos de ustedes toman café? ¿Sí? A mí me encanta el cafecito, bien cargado, digo yo, negro como mi alma, entonces ese es el buen café. ¿Sí? El punto es que ni la supercomputadora más grande del mundo puede hoy en día simular las reacciones químicas que suceden en la molécula del café cuando interactúa con el cuerpo humano. Y no estamos o no decimos si son buenas o malas. O sea, muchos sabemos que si uno toma café, que la cafeína le ayuda a quitar el cansancio, que le quita el sueño, que lo activa. Sabemos porque lo hemos probado como humanidad muchísimo tiempo, pero no conocemos o no entendemos cuál es esa reacción que hay por debajo y cómo pudiéramos llegar a aprovechar esa reacción. Digamos que el ejemplo con una molécula de café pues suena muy sencillo porque uno dice pues el café no es algo dañino. Vamos ahora a todo esto que está sucediendo de mutaciones que se generan en la humanidad porque las verduras o las frutas las rocean con agroquímicos que son dañinos y que no sabemos la repercusión. Sale uno y dice, es que estas personas en esta parte del planeta llevan consumiendo ese alimento 15, 20 años y ahora la nueva generación de niños están saliendo con algún problema genético. Y no les estoy hablando de algo inventado, sino es totalmente común ese tipo de situaciones. Entonces ahí es donde computación cuántica llega a resolver problemas reales, llega a ayudarnos a situaciones críticas. ¿Por qué esto se llama inteligencia artificial y computación cuántica? Inteligencia artificial hoy en día se está enfrentando a, digamos, la primera barrera, que es la capacidad de procesamiento. Muchas veces uno dice, no, yo pongo a correr un modelo, hablemos de una clusterización en machine learning o hablemos de una pequeña red neuronal y necesito tiempo de procesamiento. A veces ese tiempo de procesamiento, si yo estoy en etapa de aprendizaje, en etapa de desarrollo, pues uno dice, no tengo problema con que esto se demore unas cuantas horas. Imagínense algo como un vehículo autónomo. No sé si han escuchado el reto al cual enfrentan los vehículos autónomos hoy en día, donde le dicen al vehículo autónomo, va por la carretera, hay un niño y hay un anciano, ¿sí? Tiene que atropellar a uno de los dos. ¿Cómo toma la decisión? ¿Sí? Eso es un punto importante. ¿Cómo toma la decisión? Si usted va a 100 km por hora, a 150 km por hora, una velocidad real en Europa y en Estados Unidos, yo me quito de ahí para que puedan ver, pues uno dice a 150 km por hora y yo tengo 15 metros para frenar, el tiempo que tengo para tomar la decisión es en nanosegundos. ¿Cuántos computadores tradicionales vienen con un reloj en menos de milisegundos? Primer reto que no podemos resolver tan fácil hoy en día. La unidad mínima que miden los chips tradicionales, el procesamiento tradicional, son milisegundos. Y si estamos hablando que necesito procesamiento en nanosegundos,
pues ya comencé a tener problemas. Y uno puede decir, oiga, es que un milisegundo y un nanosegundo, pues la diferencia no es nada, solo divida un milisegundo en 1000, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí es donde comienza uno a ver la diferencia del tema. Como les decía, ya que tenemos imagen, yo soy Jean-Philippe Bernier, ya les conté, no sé si quieran, ahí están las redes sociales nuestras, el correo, todo el que quiera aprender inteligencia artificial y computación cuántica es tan sencillo que me agregue, yo le doy sí a todo el mundo en las redes sociales, al que me quiera escribir un correo preguntando algo del tema, a todo el mundo le respondo, me demoro a veces en responder, sobre todo en redes sociales porque soy menso para ese tema, pero respondo. Y estas son las dos personas de mi equipo, son Félix Muñoz. Devuélvete. Ah, perdón. Listo. Y ahora sí, estas son las dos personas de mi equipo que están trabajando investigación con nosotros hoy en día en computación cuántica. Son dos estudiantes, uno Juan Pablo, que es de Ingeniería Mecatrónica de la UNAP, y Félix, que es ingeniero de sistemas de la Universidad de Córdoba o Montería, no me acuerdo bien el nombre. Son hermanos, dos pelados, repilos, dos genios en potencia, y son los que están ayudándonos a desarrollar inteligencia artificial. Ahora sí, comenzamos con este tema de por qué computación cuántica, y quiero que se lleven esta pequeña reflexión. Esto es una de las lecciones que Walter Isaacson sacó de Steve Jobs en sus últimos años. Y Steve Jobs comentaba cuando salió la primera versión de la iMac, no sé si se acuerdan de esos computadores redonditos, de colores muy bonitos, pero no venían con unidad quemadora de CD ni de lector de DVD. Cuando sacaron la primera versión de iMac, ese fue el error de ese computador. Y alguien le dijo a Steve Jobs, le dijo, fácil, sacamos la siguiente versión con quemador de DVD. Y Steve Jobs le dijo, ya la embarramos y nos quedamos atrás, tenemos que dar un salto y sacar algo nuevo. Y nació el iPod. Y ya creo que todos sabemos la historia de lo que revolucionó el iPod, ¿no? Entonces, computación cuántica es esa oportunidad para todos los que estamos hoy en día en el mundo, dejémoslo no en el mundo de tecnología, en el mundo. Incluir computación cuántica no es solo para ingenieros, no es solo para matemáticos, aquí hay que incluir médicos, químicos, biólogos, psicólogos, es un proceso totalmente interdisciplinario. Y aquí hablamos de inteligencia artificial, entonces traje al doble mío hoy. Inteligencia artificial, hablábamos de los retos a los que nos enfrentamos tomando decisiones. Yo les decía ahorita con el carro autónomo, los nanosegundos cuentan. Si un vehículo autónomo va a una gran velocidad y tiene que tomar una decisión inmediatamente rápida, las GPUs, por más rápidos que nos parezcan, son lentas. Entre más variables yo le meto a un modelo de inteligencia artificial, la necesidad del procesamiento crece exponencialmente. Y no nos digamos mentiras, para que la inteligencia artificial sea más inteligente, pues tenemos que meterle más variables. Es así de sencillo. ¿Qué pasa? Inteligencia artificial se enfrenta a unos límites importantes, y esos límites son algunos de estos que estamos viendo acá. Estos son los retos en los que nos estamos enfrentando en tecnología. El almacenamiento y el procesamiento masivo se vuelven un dolor de cabeza hoy en día, y la compresión tiene un dolor muy fuerte, ¿no? Cuesta mucho procesamiento descomprimir, no importa lo que me cueste comprimir, pero descomprimir cuesta mucho procesamiento, y si yo necesito el dato en tiempo real, pues ya compresión no es una solución. Manejo de datos y variables, la desviación y el error, no interacción con otros algoritmos de entrada, integración múltiples de conocimiento y carencia de capacidad para generalizar. Estos son solo algunos de los problemas a los cuales inteligencia artificial se enfrenta hoy en día. Y ahí es donde venimos y decimos, ¿por qué computación cuántica es la solución de esto? Ya les eché ahorita mientras improvisaba como maestro de blues, mientras salía la imagen, una cantidad de cosas de computación cuántica. ¿Qué es realmente computación cuántica? Es un cambio total en el modelo de procesamiento que tenemos hoy en día. Y el cambio viene enfocado en esto. Los procesadores que tenemos hasta el momento, de cualquier tipo de procesador, basados en transistores, básicamente lo que hacen es llenar un transistor y decir, si tiene energía es un 1 y si no tiene energía es un 0. Y desde ahí entramos a procesar todo. Computación cuántica lo que hace es utilizar el estado de spin de los electrones para convertir eso en datos. Y al utilizar el estado de spin del electrón, por más pequeño que sea un transistor o un chip, hay que recorrer energía. Yo leía, me enteré hace poco, hace como 15 días, que salió Core i9, creo que es el último procesador de Intel. Entonces ya hablan de billones de chips en ese pedacito, ¿no?
Entonces yo me ponía a hacer los cálculos, la cantidad de vueltas que tiene que dar la energía para recorrer todos los billones de transistores que hay ahí. Conclusión, la energía de un lado al otro en ese pedacito llega mareada, ¿sí? Pero por más pequeño que sea el espacio, va a la velocidad de la luz, o lo más cercano a la velocidad de la luz. Y los que se acuerdan un poco de relatividad de Einstein, le dicen a uno, nada va más rápido que a la velocidad de la luz. En el mundo de la física grande. Pero en el mundo de la física subatómica y mecánica cuántica, el estado de spin del electrón se mueve mucho más rápido que la velocidad de la luz, tan rápido que no hay paso de unidad de tiempo. Eso hace que computación cuántica tenga una capacidad de procesamiento extremadamente más alta. Es decir, que lo que hasta ahora conocemos de la ley de Moore, que se va agregando exponencialmente la capacidad de procesamiento, aquí se rompe. Si vamos en una curva así, imagínense que ahora eso crece hacia arriba y rompe el techo. Eso es lo que va a suceder con computación cuántica. Como todo cuento, hay un príncipe, ¿no? Entonces el príncipe de nuestro cuento es el estado de spin del electrón. ¿Cómo uno puede entender el estado de spin del electrón? Yo quiero que se imaginen una moneda, ¿sí? Tiene cara y tiene sello, ¿no? Cuando uno pone a girar la moneda en una tabla, yo le pongo a hacer que da vuelticas así, y yo estoy viendo la moneda girar, es muy difícil saber si es cara o sello en el momento que más rápido está girando la moneda. Prácticamente yo veo cara y sello al mismo tiempo. Eso es lo que significa el estado de spin del electrón. Imagínense al electrón allá, bailando alrededor del átomo, dando vueltas todo el tiempo, como una moneda. Solo que no tiene cara y sello, sino tiene múltiples estados al mismo tiempo. Muchísimos estados, dependiendo del tipo de átomo al que se enfrenta. Eso suena muy bonito, poder tener muchos tipos de datos en un mismo instante. Y esos se almacenan en algo que son los qubits. Y ya les voy a explicar cómo almacenan esos datos. Pero así como todo cuento tiene un príncipe, pues aquí no puede faltar el villano de nuestro cuento. Y el villano de nuestro cuento no es nada más que el principio de incertidumbre de Heisenberg. La definición más sencilla del principio de incertidumbre de Heisenberg es que yo no puedo saber todo con exactitud. O conozco la velocidad o conozco el momento o la posición con exactitud. Nunca puedo conocer las dos cosas al tiempo. Y entre más conozco del uno, menos conozco del otro. Entonces imagínense ustedes si una cámara quisiera tomarle una foto a los electrones dando vueltas allá, pues o la toma y sale borroso porque no puede calcular la posición, o la toma exacta que muestra cómo es el electrón, pero no puede calcular cuál es el valor que tenía ese electrón en ese momento. Ese es el reto al que nos estamos enfrentando, más otra cantidad de cosas con incertidumbre, ¿no? Imagínense que los átomos son un poquito sensibles y entonces si usted los observa, como son fotones a ese nivel, son partículas de energía mayormente conformadas por fermiones, pues si uno los observa, cambian de estado. ¿Les parece conocido algo en este planeta? Entonces, ¿qué es un qubit? Los qubits son las unidades de medida de computación cuántica y se expresan en esa esfera que ustedes veían, que es la esfera de Bloch, donde uno expresa el valor que tiene el qubit dependiendo en qué parte se encuentra de esa esfera. Fíjense que ya él habla, como está aquí el video, no habla únicamente que yo tengo unos y ceros. Al mismo instante yo puedo tener todos los posibles valores entre 0 y 1 en una sola operación de procesamiento. Véanlo de esta forma. Machine Learning hoy en día, yo pongo a ejecutar una regresión lineal. Hablemos un modelo sencillo. Y yo le digo a esa regresión lineal, predígame los siguientes 20 estados, ¿cierto? Esa regresión lineal, ¿qué es lo que hace? Predice el primero, después predice el segundo, predice el tercero hasta que llega al estado 20. Y si cada estado predecirlo le toma 5 minutos, pues predecir los 20 estados a mí me tomó una cantidad de tiempo gigantesca. Computación cuántica, en ese mismo algoritmo de Machine Learning, predeciría los 20 estados en el primer nanosegundo de procesamiento. Y en el siguiente nanosegundo de procesamiento me diría cuál de esos estados es el más confiable. Esa es una de las diferencias, ¿sí? Entonces, ya no tuve que irme toda esa cantidad de tiempo. Si yo quiero entender un poco más de los qubits, ¿quiénes se acuerdan de álgebra lineal? Mejor dicho, no quiénes se acuerdan, ¿quiénes les gusta el álgebra lineal? Ahí es donde tenemos todos que alzar la mano. Álgebra lineal es el pan de cada día de computación cuántica. Necesariamente tenemos que saber trabajar álgebra lineal. Esta es la representación de un qubit. Aquí está muy sencillo, es un vector, pero si yo tengo 2 qubits o más, comienzan a volverse unas matrices bastante entretenidas.
Ahora, ¿cuáles son las limitantes para trabajar computación cuántica hoy en día? Hoy en día se trabajan sobre todo en Q-Sharp. Lo que yo hago es simular en un computador normal pues los qubits, y esos qubits consumen memoria. 31 qubits son 16 gigas de memoria, 32 qubits creo que son 32 gigas, y de ahí en adelante pasar a 40 qubits estaríamos hablando de 16 teras de memoria. ¿Cuántas máquinas imaginan que tienen 16 teras de memoria? Es un poquitico, ¿no? Entonces ahí es donde nos encontramos limitantes para trabajar computación cuántica hoy en día, y el punto de singularidad que les decía se encuentra en 80 qubits. 80 qubits es el cálculo de toda la computación del mundo sumada hoy en día. Todas son los supercomputadores, los portátiles, los equipos de escritorio, los celulares con los que están mirando en este momento. Toda la capacidad de procesamiento del mundo sumada serían más o menos 80 qubits. En ese punto computación cuántica se vuelve realmente útil. ¿Cuáles son las propiedades de esto? La primera es la superposición. La superposición es lo que les explicaba la moneda. Puede tener varios estados al mismo tiempo. Entonces, ese ejemplo de la moneda es muy chévere. Yo tengo un gran amigo que se llama Juan Manuel Goenaga, y él me explicó la superposición de la forma más sencilla. Y él coge y me dice, la superposición, él está casado, y me dice, es como cuando mi esposa está feliz y brava al mismo tiempo. Y yo le dije, hermano, usted debería haber sido físico. ¿Sí? Explicó eso sencillo. Es justamente eso, tener muchos estados al mismo tiempo. Imagínense ustedes como si yo declarara una variable entera. Entonces yo cojo y digo en cualquier lenguaje de programación, bueno, la sintaxis cambia, pero en C# que es el que yo manejo, uno dice int a, pongamos la variable, es igual a 5. Conclusión, es entero, tiene 5. Imagínense en computación cuántica, si ese mismo entero pudiera tener todos los números desde menos infinito a infinito al mismo tiempo. Esa es una de las diferencias en computación cuántica. El siguiente punto es el quantum entanglement, y esto tiene un beneficio muy grande para pasar información de un lado a otro. Por más velocidad de internet que tenemos hoy en día, o no internet, por más velocidad que yo tenga para conectar supercomputadores, hay un tiempo de lag, hay un delay en el paso de información. Conclusión, en un mundo de milisegundos seguimos sumando milisegundos. Quantum entanglement es la forma en que un átomo se comunica con otro sin que tenga que pasar una unidad del tiempo. Es decir, cuando yo cambio un qubit en el punto A, puedo en el mismo instante, es que no pasó nada de tiempo, el qubit en el punto B cambió su valor. Imagínense esto, es como si yo tuviera un servidor en Estados Unidos y un servidor en Japón, y la transferencia de información es realmente en tiempo real. Eso es lo que sucede con el quantum entanglement. Entonces ahí es donde viene otro reto importante, ¿no? Hasta ahora nos han dicho, es que programar en paralelo, es que multiprocesamiento es un reto. Imagínense el reto ahora de programar realmente en tiempo real. ¿Qué está sucediendo en computación cuántica hoy en día? Hay una serie de tecnologías, no se alcanza a ver bien en esta pantalla, pero están acá los tipos de tecnologías en los cuales se está desarrollando computación cuántica. Microsoft es una de las empresas en el mundo que más avances tiene hoy en día en computación cuántica, es una de las tecnologías líderes en computación cuántica, y pues están otros grandes fabricantes. Personalmente, y esto es un comentario mío después de estudiar y estar trabajando en computación cuántica tal vez los últimos 3 o 4 años, los superconductores van a ser la mejor alternativa para generar máquinas de computación cuántica con el menor error posible. ¿Cuál es el problema? Hay dos tipos de qubits, qubits físicos y qubits lógicos. Los qubits físicos son el electrón cuando yo lo estoy leyendo directamente en la fuente, es decir, a través de superconductores en este caso. Pero esos qubits, a través del principio de incertidumbre y sus lecturas, tienen un error muy grande, un error en la lectura. Entonces hay que utilizar muchísimos qubits para corregirlos y generar un qubit lógico con el menor error posible y poder decir, estoy leyendo un 1, un 0, un 0 punto algo. Eso es lo que uno tiene ahí. Esos qubits lógicos, generalmente hoy en día hay una supercomputadora que es de IBM que tiene 20 qubits. Ellos necesitaron más de 1 millón de qubits físicos para llegar a 20 qubits lógicos. Entonces esos son los retos a los que nos estamos enfrentando todavía en esta tecnología, y por eso es experimental. Y estas son los tipos de tecnologías que se están dando en eso. Estos son algunos temas importantes. Trabajar un solo qubit es muy sencillo, pero un solo qubit, por más poder que tenga, pues no me sirve de nada. Cuando yo comienzo a tener 2 o más qubits, comienzan a presentarse algunos problemas, y aquí lo que uno mira es el error
que se está teniendo en esto. Yo sé que puede sonar muy pequeño decir un error de 0.00001, pero imagínense en inteligencia artificial, ese error termina siendo muy significativo en una red neuronal. Y a la hora de tomar una decisión en la red neuronal, ese error pudo generar un sesgo o un bias muy crítico que llegó a una decisión errada. Entonces, todavía se está trabajando mucho en este tipo de tecnologías. ¿Cómo es el desarrollo de un algoritmo en computación tradicional a un algoritmo en computación cuántica? Aquí está computación tradicional. Generalmente yo defino mis bits. Después de que defino mis bits, vengo aquí y aplico una cantidad de compuertas. ¿Cuántos de ustedes programaron a punta de compuertas la última vez? Bueno, me alegra ver hartas manos, porque aquí en computación cuántica son compuertas. La mala noticia es, olvídese que el AND, el OR, el XOR y el NOT sirven. No, aquí son compuertas cuánticas, pero ya tienen la idea de compuerta. Entonces, digamos, pongámoslo positivamente, ya tienen el 99% adelantado. Solo falta saber mecánica cuántica y listo. Y después uno mide sus datos. ¿Cómo es computación cuántica? Yo defino también mis qubits, pero fíjense cómo cambió la notación acá. Lo primero que tengo que hacer es llevar el qubit al estado de tierra, es decir, de ponerle un valor de carga lo más cercano a cero. Nunca es cero exacto, es lo más cercano a cero. Vengo, aplico mis operaciones, todavía no aplico operaciones de compuertas. Después vengo y le aplico los estados de superposición a través de una compuerta que se llama Hardano, que es la compuerta H. Cuando le aplico superposición es que esa combinación de qubits que yo puse automáticamente adquiere todos los posibles valores que puede tener. Proceso y después mido las cosas. Fíjense lo que está sucediendo acá. Si mi aplicación o el programa que yo estoy haciendo tiene la capacidad de generar 100 respuestas al tiempo, computación cuántica está procesando cada vez las 100 respuestas en simultáneo. Ese es el cambio tan grande al que nos estamos enfrentando. Hay un mercado gigantesco para esto. Computación cuántica se puede aplicar en muchísimas cosas hoy en día. Hay en temas de química, en biología. Finalmente, computación cuántica va a revolucionar las tecnologías que tenemos hoy en día y la forma en que estamos trabajando. Nosotros personalmente en Grupo Vernier estamos apuntándole a unas áreas pequeñas. Estamos creando algoritmos de encripción utilizando computación cuántica, estamos creando algoritmos de compresión utilizando computación cuántica, estamos creando redes neuronales y machine learning con computación cuántica y simulación de moléculas. Esas son las 4 áreas en las que estamos haciendo investigación. Ya tenemos varios algoritmos en cada una de estas áreas. Algoritmos, yo creo que ni siquiera tienen la A de alfa, ¿no? Porque pues esto es un reto interesante, pero ya, yo digo, compilan y algo muestran, ¿no? Entonces, de algo sirve. Antes de ver este video quería mostrarles el demo. No sé si alcancemos a ver ese video. Es que tiene sonido, pero quiero mostrarles el demo antes de eso, que me parece más interesante. Entonces, lo primero que quiero mostrarles y explicarles mi demo acá es... Ah, qué belleza, no se ve. Bueno, primer punto. El demo es algo extremadamente sencillo. ¿Cómo escriben ustedes en cualquier lenguaje de programación 7 más 7? Creo que es la sintaxis igualita, ¿no? Entonces yo le digo, guárdeme en C igual 7 más 7. Y todos los lenguajes de programación me van a decir 14. En Transact SQL es igual, en Python es igual, en R es igual, en los que derivan de C es la misma cosa. En computación cuántica, como nos toca a punta de compuertas, pues hacer esa suma es muy diferente. Si uno hiciera esa suma de bits, fíjense que el número 7 son 3 bits, ¿no? Para yo poderlo representar son 3 unos seguidos, ¿sí? Y para representar el 14 que me da, se tiene que abrir un cuarto bit, entonces son un cuarteto de 4 bits, todos en unos para representar el 14. Si yo lo hiciera en computación tradicional o lo hiciera en esos integrados, en las cosas que uno programaba por allá, en esos Z80 y en esas cosas, pues yo utilizo unas cuantas compuertas para eso, mayormente las XOR y las NOT, y lo que hago es un acarreo del número. Lo que les estoy supuestamente mostrando ahí es una tabla Excel muy sencilla que muestra cómo pues están configurados los bits y cuáles son los acarreos, porque lo que quiero mostrarles ahí es que uno pueda entender cómo se dan todas estas sumas. El demo que les voy a mostrar es muy sencillo en el sentido de que es sumar
de 0 a 7, dos números. O sea, tiene número A, número B, puede ser de 0 a 7 cada uno de esos números. Yo sé que suena extremadamente sencillo. Eso fueron más o menos 100 líneas de código a punta de compuertas cuánticas. ¿Sí? Entonces, yo sé que es sencillo, pero montarlo no fue tan sencillo. Interesante que salió una flor cuando no le he puesto una flor al... Espera, no tengo idea cómo se... digámosle... Esto será que se me para. Bueno, creo que hackearon mi Mac, entonces... iba en que pues tenemos todas las combinaciones. Entonces lo que yo les muestro en esa tabla es cómo formamos otro Mac. Debe ser que evolucionó a computación cuántica, ese Mac y va más rápido que yo. Tiene todas las combinaciones de los bits, es decir, está desde 000, conclusión eso es un 0, y el otro operador también 000, y el resultado pues van a ser 4 bits en ceros, y todas las demás que pueden salir de ahí. Entonces es una suma a punta de todos los bits que se tienen ahí. Lo que hace nuestra calculadora en computación cuántica pues es aplicar una serie de compuertas, hacer el acarreo de esos números en binario y darme la respuesta de una suma específica, de una operación específica que yo le esté haciendo. Sin embargo, él está procesando todo el tiempo todas las posibles sumas. ¿Cuál es el reto importante que uno tiene ahí? Si yo estoy procesando, imagínense que ustedes tienen 7 números y 7 números, eso les da una combinatoria más o menos como de 49 opciones de operaciones que yo estoy haciendo al mismo tiempo. ¿Cómo yo sé de esas 49 opciones que si le digo 2 más 2 es 4, muéstreme el 4? Ese es uno de los grandes retos en computación cuántica. Cuando uno lo hace en simuladores como son Q-Sharp, pues es muy sencillo porque siempre las probabilidades son 100%, son qubits simulados. Cuando uno lo hace en computación cuántica, digamos, sobre computadores cuánticos a nivel físico, pues las respuestas que uno obtiene son a nivel probabilístico en todos los casos. ¿Qué significa eso? Que nunca la respuesta va a ser 100%, o por lo menos no en este momento, y pasarán unos cuantos años más para que una respuesta en computación cuántica sea 100% de algo. Entonces ahí es donde nos estamos enfrentando al gran reto. ¿Cuántos de ustedes les gusta trabajar con incertidumbre y probabilidad? Generalmente los que programamos en algún momento computación tradicional o algoritmos normales, pues uno no metía probabilidad, uno no llegaba y le decía al cliente, vea, esto está diciendo que aquí el algoritmo en su manejo de inventarios me dice que tiene 10 ítems con una incertidumbre de 2 o 3 ítems. No, decía 10 y son 10. ¿Sí? O no imprimía la hoja y uno le decía manda a imprimir la hoja, entonces salía la hoja en la impresión y después le salía otra hoja y decía imprimí más o menos con esta incertidumbre la alineación. Eso no sucedía. En computación cuántica, lidiar con el principio de incertidumbre, lidiar con la incertidumbre de los datos, lidiar con que todo tiene un error, es del día a día. ¿Sí? Este mismo algoritmo que espero poderles mostrar en algún instante, comparado con la ejecución en una máquina cuántica, la respuesta es muy diferente. Aquí todo me da 100% porque son qubits simulados. En una máquina cuántica real, en el de IBM Q que lo ejecutamos, las respuestas son más o menos 95% confiables. Uno sabe que la respuesta de 7 más 7 es 14 y el sistema nos dice 14 con 95% de confianza. En una suma es muy sencillo. ¿Qué pasa cuando usted está haciendo una predicción utilizando algún algoritmo de forecast de muchas variables que usted no sabe cuál es la respuesta? Y adicional a que el algoritmo mismo le dice a usted algo como es que esto tiene una confianza de tanto, usted adicionalmente tiene un error de procesamiento y una incertidumbre de procesamiento adicional. Déjenme miramos a ver. Es que ahora sí no aparece nada, ni la de PowerPoint. La arrastra, pero es que no se dejan mover las ventanitas para el otro lado. Ay, allá comenzó a salir. Bueno, ya no les muestro la tabla de esa, voy a ir al demo directamente. Supuestamente esta es la máquina, tratando que aparezca ahí. Uy, salió en esta pantalla. Ahí va. Listo.
Este es el código, perdón que me toca mirar aquí como en modo tortícolis. Entonces, les voy a explicar desde por acá arriba cómo funciona un algoritmo de computación cuántica, una calculadora que suma muy sencillo, ¿no? Lo primero que yo le digo al sistema acá es por acá en esta línea, no veo el número, pero esta de aquí específicamente, esta calculadora utiliza 10 bits. ¿Por qué utiliza 10 bits o 10 qubits realmente? Porque si tenemos el operador 1 que tiene de número de 0 hasta 7, pues eso lo represento en 3 bits. El operador 2 es igual, ahí vamos 6 bits. Y el resultado lo represento, que es máximo hasta 14, entonces son 4 bits. Ahí están los 10 bits que yo estoy procesando. ¿Qué vengo y hago después? Lo primero que hago es poner todos esos bits en un estado inicial. ¿Se acuerdan cuando les mostraba la imagen y les decía hay que llevar los bits al estado de tierra? ¿Qué significa el estado de tierra? Cuando yo tengo la esfera de Bloch, donde yo represento los estados, en el norte de la esfera es 0, en el sur de la esfera es 1, hay una línea en la mitad que es el ecuador, imagínense como el planeta Tierra, esa línea en la mitad no es 0.5, esa línea significa el estado de 2 dividido pi, entonces comienza a ser los estados intermedios en los que se encuentra el sistema. ¿Qué es lo que hace uno cuando juega después por aquí abajo? Después de que inicializo todo eso, viene por acá, baja, baja, baja. Viene por acá y me dice a mí, a ver si alcanzo a dejar todas estas, ahí, perfecto. Vengo yo aquí y le digo cuáles son los dos números que yo quiero sumar. Entonces, las 3 primeras lineecitas son el operador A. Si ustedes se dan cuenta ahí, le estoy diciendo un 7, ¿no? O sea, a esas 3 le estoy diciendo sean 1. ¿Cómo yo le digo, deme el valor 1? En un lenguaje de programación normal, pues yo digo A es igual a 1, algo por el estilo. Aquí, yo no puedo decirle a las cosas, a las variables, algo tome un valor. O sea, yo no puedo llegar y decirle al electrón, venga, gire de esta forma y adquiera este valor de spin. Lo que me toca decirles es algo como, venga, interpreto su energía y parezca hacia este valor. Entonces lo que le mando son pulsos electrónicos o pulsos electromagnéticos al spin para que trate de girar de alguna forma específica. Aquí lo que le mando es una compuerta X, y esa compuerta X lo que hace es decirle, vuélvase 1, es decir, pase del estado tierra al estado 1 y le mando un pulso de señal de pi completo. Eso es lo que sucede ahí. Y este otro, que son los otros 3 bits, pues lo que estoy diciendo es póngale un 6. O sea, lo que estoy diciendo aquí, en esas líneas, es sume 7 más 6. Hasta ahora he fijado los valores, no he hecho la suma, ¿no? En un lenguaje de programación uno no dice, pues 6 más 7 y ya. Ahora, aquí es donde estamos haciendo nuestra suma. ¿Si alcanzan a notar el signo más ahí? Hay que mirar bien profundo, ¿no? No hay un número más en ningún momento, ¿no? Un signo más. Lo que estamos haciendo nosotros aquí es el acarreo a punta de compuertas. Estoy haciendo todo el acarreo del bit. ¿Qué significa? Que si el bit de más de la izquierda es 1 y el del otro operador también es 1, pues eso lo que hace es ponerme 1 más 1 me da 2, ¿sí? Entonces pasa un 1 al bit siguiente y este se vuelve 0. Y eso lo resuelvo a punta de compuertas. Entonces aquí lo que yo hago es jugar con todas las compuertas. Fíjense que es un juego de compuertas entre la H, la Z, la X, que son las compuertas en las que yo estoy jugando con mandarle pulsos de pi o de fracciones de pi a esos qubits para que cambien su valor. Después vengo y le digo algo como es, bueno, aquí se alcanzan a ver. Cojo y le digo, aquí hay algo importante. Fíjense ustedes que salió un igual. ¿Por qué salió un igual? Porque yo estoy mostrando el resultado no en qubits, sino en bits de procesamiento normal. Eso es algo importante. Computación cuántica necesariamente hoy en día interactúa con las tecnologías que ya existen. Entonces, a estos bits normal le estoy poniendo lo que yo estoy midiendo en mis qubits de resultado, ¿sí? Son 4 porque son los 4 bits que yo estoy trayendo. Él aquí está midiendo las 49 posiciones al mismo tiempo. En esta función, aquí, la compuerta m, la compuerta m no, la función m es la forma de decir, mida lo que tiene el estado de spin del electrón. Cuando él lo lee aquí tiene las 49 posibilidades, pero cuando lo asigna aquí, coge la de mayor posibilidad y es la que convierte en unos y ceros tradicionales. Ya el resto es muy sencillo por acá. Él simplemente coge y dice,
Si lo que traía eso es un 1, pues póngame un 1 en cada uno de los variables de salida muy parecidas a lo que uno tiene en C#. Y él aquí, una buena práctica en programación, pues él coge y dice otra vez a todos mis qubits los pongo en estado 0. ¿Por qué los llevo a estado tierra después de que termino de operar? Porque si yo dejo el qubit funcionando quieto ahí, él va a seguir cambiando su estado de spin. O sea, yo termino de operar el qubit, pero ese mancito no deja de girar allá y de cambiar de estados. Vienen haciéndolo billones de años en el universo, no van a dejar de girar porque nosotros necesitemos procesar. Entonces tengo que llevarlos a estado de tierra, es decir, quitarle su carga energética en ese momento. Y ya después simplemente le digo aquí a una función muy sencilla, vaya y muestre la respuesta. Entonces, si le logro atinar acá, es que increíblemente no existe F5 en el teclado de Mac, ¿no? Estos son bits simulados, ¿no? Por eso está rápido y esto está corriendo en una máquina que tiene 24 cores de procesamiento y 64 GB de RAM. Entonces es medianamente veloz. ¿Qué sucedió acá? Él cogió y sumó 7 más 6, ¿no? 7 más 6 nos da 13, que es algo como 1101. Ese es el resultado. Entonces me está diciendo a mí acá, el qubit de más de la izquierda me dice, ¿cuál es la posibilidad de que sea 0? 0%. ¿Cuál es la posibilidad de que sea 1? 1000%. ¿Por qué están definidas hasta 1000% aquí o un valor de 1000? No es necesariamente 1000%. Porque cuando nosotros inicializamos el programa le dijimos evalúe cada qubit de 0 a 1000. Yo puedo decir evalúelos a 10.000, evalúelos a 10, evalúelos a 100. ¿Sí? Ese criterio para algoritmos complejos en computación cuántica sí afecta. Para una sumatoria pues no nos afecta tanto. El segundo qubit, acá está, también es un 1. El tercer qubit es un 0 y el cuarto qubit es un 1. Conclusión, ahí están viendo un 13 muy bonito. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo y esos son los retos que nosotros tenemos en computación cuántica. Creo que ya cumplí mi tiempo. Quedan 15. ¿Unos minutos? 5 minutos. Quería mostrarles un video acá, pero es que no sé si tengamos sonido, que justamente dura 5 minutos. Meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned a life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Justin Sandlin. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downwards force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same. People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. No, you didn't understand. You didn't understand. So, this way.
So, whenever you're ready. Now you have to keep your feet on. Este video está en internet, es muy interesante. ¿Alguno ya lo había visto? Ahí sigue mostrando a otras personas tratando de montar la bicicleta y muchos se preguntarán qué tiene que ver un man montando una bicicleta inversa con computación cuántica. La invitación de esto es a que tenemos que desaprender y volver a aprender a programar. Yo, antes de enfrentarme a computación cuántica, tal vez llevaba unos 25 años escribiendo líneas de código en C++, utilizando herencia múltiple, apuntadores, después en .NET, en Python, en Transact SQL, y luego me enfrento a computación cuántica y la frustración de no entender un comino, de tener que escribir todo diferente, fue bien duro. Es un proceso de olvidar y volver a aprender. En mi caso personal, yo utilicé por allá programación en compuertas hace 18 años, entonces ya no me acordaba mucho del tema, y entonces veo que es por compuertas y voy y miro mis libros de compuertas, duro como un mes otra vez estudiando compuertas, y cuando llego a las compuertas cuánticas me dicen no sirven esas, todas son diferentes. Entonces vuelve y cambia el proceso. ¿Por qué tenemos que enfrentarnos a esto? Hay una gran oportunidad. Generalmente todos los que hemos trabajado algo en tecnología hasta la fecha nos hemos parado en hombros de gigantes, y en hombros de gigantes de personas ya muchos, es una pirámide gigantesca. En este caso podemos ser nosotros esos gigantes en los que se van a parar para poder crear estas tecnologías. Simplemente es invitarlos a que comiencen a probar computación cuántica. Hay una gran oportunidad para Colombia desarrollando algoritmos de computación cuántica, y los que necesiten o quieran aprender de esto, me contacten. Ya, ahora sí se acabó el tiempo. Gracias.